Hola, estamos en un nuevo vídeo para mi canal. La verdad es que tenía ganas ya de subiros algo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las marcas que más lo está petando, tanto en diseño como en marketing, como en un montón de cosas. Es el caso de la marca británica Cortez. Antes de empezar con el vídeo quería enseñaros esta hoodie que me han mandado de Seasons. Es una marca de streetwear de aquí, de España. Me han mandado esta sudaderita y una gorra, como podéis ver, y además este pasado fin de semana hicieron una pop-up en Madrid. Básicamente, si no los conocíais, os dejaré por aquí su Instagram para que podáis chequearlos, ya que el proyecto mola un montón. La calidad de la ropa está muy guay, no es muy caro. Por aquí os dejo Seasons, que lo conozcáis y me digáis si os mola. Como decíamos anteriormente, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Cortez. Esta marca es curioso porque yo la conocí cuando me mudé a Inglaterra. Toda la gente de allí vestía Cortez. Es algo que estaba muy estandarizado allí y mucha gente en España no lo conoce. Y los que lo conocen lo relacionen con la escena un poco del drill, de Central Cee y demás, porque es como se ve desde fuera. Pero la marca tiene mucha más profundidad y creo que era necesario hacer un vídeo hablando sobre esto. Primero vamos a hablar un poco de qué es Cortez, cómo se formó, quién lo fundó. Vamos a hablar un poco de lo que es la marca en sí, del concepto, y luego pasaremos a estrategias de marketing, ya que han hecho cosas que son muy disruptivas y se os puede ir la olla con las acciones de marketing que han realizado. Fundada en 2017, la marca de streetwear Cortez ha subido rápidamente a la cima, en parte gracias al poder de una conexión auténtica y profunda con la cultura juvenil. Respaldada por muchos grandes nombres, incluido el difunto diseñador Virgil Abloh, que había descrito el éxito de Cortez como inevitable, ha acumulado más de 200.000 seguidores en Instagram, pasando de los 100.000 a los 200.000 en solo 100 días. La marca está ubicada en Londres y se ha convertido en una de las favoritas de los fans por su ropa acogedora y la calidad, y además por su alejamiento del status quo de marca. Ellos llevan la marca a otro nivel. Cortez ha dejado rápidamente su imprenta en la cultura juvenil, con su ética basada en la libertad y el inconformismo. Su fundador y director creativo, conocido como Clint, es famoso por el enfoque que le ha dado a la marca y al marketing. Su anterior pop-up invitaba a los fans al barrio de Soho en Londres para cambiar sus tarjetas de viaje, de metro, de transporte público, por unas camisetas que lanzó para ese evento, regalándoselas. El evento reunió a una gran comunidad de jóvenes y fue muy documentado en las redes sociales, por lo que generó un gran revuelo para la marca. Esto fue un poco la acción previa que ellos hicieron a hacer el intercambio tan grande que hicieron de chaquetas. Todo empezó un poco aquí, en este tipo de acciones que son disruptivas y que realmente no tienen más beneficio para la marca que el de posicionarse, hacer algo caritativo también un poco para los jóvenes, para la gente que no tiene dinero para gastarse en una camiseta o en un pantalón, llevar ese marketing a otro nivel. Cortez ha experimentado un rápido ascenso en los últimos años, con la marca agotando regularmente las piezas en cuestión de minutos y generando decenas de miles de visitas en las fechas de lanzamiento a su sitio web. Un inciso para mostraros las prendas que tengo yo de Cortez, que tampoco son muchas, solo tengo dos prenditas. Tengo por aquí... Nunca os dejéis moneditas en los pantalones, ¿vale? Estos son los Guerrilla Short, una de las piezas más simbólicas. Se podría decir que si conocéis esta marca es porque habéis visto estos shorts o estos cargo en los que podemos ver el logo de Cortez, que básicamente es un gráfico de la cárcel de Alcatraz, de la prisión. Muchos no habréis estado nunca, pero si jugáis al Warzone o a Call of Duty en general lo conoceréis, o por películas o por un montón de cosas, o sea, no sé, es una cárcel muy histórica. Los pantalones están hechos en China y la verdad que a mí la calidad me sorprendió un montón. Como podéis ver, las etiquetas están chulísimas. Esta etiqueta en concreto me recuerda mucho a las etiquetas que hacía Mirror Limited en España hace ya un tiempo. Y pues a nivel de detalle, pues tiene más etiquetas por aquí con el logo de Guerrilla, y por otro lado encontramos otro de los logos de Cortez. Si tuviera que poner alguna pega a este pantalón sería el cinturón este que han metido, que la verdad que se pela y no mola nada. Como podéis ver, está pelado y va soltando hilo, y eso sería quizás lo que menos me gusta. La otra prenda que yo tengo es una camiseta de tirantes. Evidentemente no me la voy a poner por no hacer el ridículo y porque en mi casa hace un frío del horror. En esta camiseta de tirantes volvemos a ver el logo en la etiqueta de los pantalones, y la verdad que la calidad en esta camiseta de tirantes es muy buena y solo viene con el detallito aquí. No es muy cara la ropa, yo creo que pagué como 90 pavos por el pantalón y por esta camiseta pagué 30, pero eran 2 por 1, entonces las compré con un colega, y mi colega tiene la otra y yo tengo esta. Y bueno, esto era el inciso porque quería que vierais un poquito las prendas que yo tengo de Cortez. Ya a continuación
Vamos a hablar del evento que realizó Cortez, con el que saltó a la fama más de lo que ya famosa era. En este evento que realizaron por octubre del año pasado, anunció una ubicación a todos sus fans que llevaran chaquetas de ciertas marcas. En el evento, cientos de seguidores de esta marca intercambiaron chaquetas de marcas como North Face, Stasi, CP Company, Moncler y Supreme a cambio de la nueva chaqueta que lanzaron, la Cortez Bolo, en el aparcamiento de Wormwood Scrubs, al oeste de Londres. Después de idear el plan en octubre del año pasado, el fundador Clint puso en marcha el plan, apareciendo en una furgoneta blanca con chaquetas Bolo, que luego intercambiaría con cientos de seguidores de Cortez, que acudieron al lugar en cuestión de minutos después de que se difundiera la ubicación en las redes sociales. Es decir, esta persona hace un drop sorpresa, dice a la gente: id aquí con vuestras chaquetas y os vamos a dar una chaqueta nueva de Cortez por la cara. Vosotros poneros en el papel de una persona que solo tiene dinero para tener una única chaqueta este invierno y tiene que estar año tras año con la misma chaqueta, aunque sea de una marca como Moncler o North Face. Es un poco quiero y no puedo, lo sé. Pero a estas personas la oportunidad de conseguir una de las chaquetas de la marca que más estaba de moda en esos momentos, pues seguramente les salvó el invierno del año pasado. También habría que destacar el hecho del producto Cortez y cómo ha ido evolucionando, porque si estas chaquetas de North Face, Supreme, Moncler tienen X precio, ahora mismo las Bolo Jacket, o bueno, ahora mismo no sé porque no sé a lo que está el precio actual de Cortez, pero las chaquetas de las Bolo Jacket de Cortez se revendían por unas 500 libras. Teniendo en cuenta que el retail era 300 y el cambio de divisa de la libra esterlina al euro es más caro, podemos hacernos una idea del profit que se hacía la gente con esas chaquetas, casi doblando el precio del artículo. Cortez se negó a aceptar intercambios de otras marcas británicas de streetwear, como Trapstar, Vanguard o Places Plus Faces, y solo aceptó intercambios auténticos de marcas corporativas de mayor envergadura. Algunas personas, de hecho, llevaron chaquetas que no estaban dentro de lo que eran estos criterios, y llevaron chaquetas como las Nocta Jacket de Drake con Nike, que actualmente se revendían por unos 800-900 pavos con tal de conseguir la Bolo Jacket de Cortez. El evento no solo mostró una auténtica clase magistral de marketing, sino que consolidó el estatus de Cortez como una de las marcas de streetwear más dominantes en Reino Unido, con piezas cada vez más difíciles de conseguir en el actual hype que rodea a la marca y al mercado. El intercambio fue un sólido juego de poder, justo en la cara de sus competidores para iniciar el año 2022. Y una vez se recogieron todas las chaquetas, el dueño Clint anunció por Twitter lo que se había hecho con las mismas, y es que se unió junto a la ONG Lawrence Lauder para proporcionar a las personas sin techo una comida caliente y una chaqueta para invierno. Esto hizo que los días posteriores se viera por Londres a un montón de mendigos con chaquetas de Moncler, Supreme y demás, lo que muchos fotógrafos se dedicaron a inmortalizar y no entendían muy bien por qué estas personas sin hogar están empiquetados. Para ser exacto, con esta acción se recaudó en torno a unas 16.000 libras que fueron destinadas a la caridad. Y bueno, tampoco es que haya cambiado mucho la economía de Cortez porque han seguido haciendo sold out y las Bolo Jackets se siguen revendiendo. Y también algunos fans de Cortez fueron cuestionados en Twitter, ya que mucha gente criticaba el hecho de ¿para qué vas a llevar tu chaqueta tan cara para cambiarla por una de una marca independiente? Con esto que os he contado, creo que podéis sacar vuestras propias conclusiones. Cortez es una marca muy disruptiva que hace que la gente se identifique muy fácilmente y el diseño y la estética en sí mole. He de decir que soy bastante fan de Cortez. Ya por último, un dato curioso extra de la marca es que tampoco es que les mole mucho la reventa. Cuando alguien consigue comprar en su página web, cosa que es un poco difícil ya que tienes que seguir a Clint o Cortez en Twitter, y el día del drop la persona que lleva la cuenta va a estar mareándote con distintos tweets para que consigas hallar la contraseña de la página web. Volviendo atrás a lo que os decía antes, como no les mola la reventa, cuando hacen un drop y alguien sube a Depop, cuando alguien sube la foto del drop, o sea, de lo que ha comprado con el número del artículo y demás, Cortez automáticamente se mete y empieza a cancelar los drops de la gente que lo está queriendo revender. Esto está muy bien porque al final la marca lo que está priorizando es a las personas que de verdad quieren esa ropa. Son conscientes del éxito que tienen, de lo difícil que es conseguir esa ropa y al fin y al cabo quieren que las personas que compren se lo pongan. Decidme qué os ha parecido el vídeo, si os ha molado. Os voy a dejar el Instagram de Cortez por aquí y en la descripción del vídeo. También intentaré subtitularlo por si llega alguien de Reino Unido, aunque ya conocerán esta marca. Que si os ha molado mucho este vídeo, no es la única acción de marketing así tocha y loca que han hecho,
tienen más, así que si le dais apoyo a este vídeo estoy dispuesto a hacer una segunda parte comentando la segunda acción disruptiva que hicieron. En este caso no fue con las Bolo Jackets, sino que fue con los cargo, como los pantalones que os he enseñado pero largos. Y nada, si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale like, todo eso, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.